Estamos compartiendo los secretos de la Kabbalah. Muy buenos días, oyentes de Radio Dakota. Un placer estar acá de vuelta. Les habla Javier Wolkov, acá con Lili Wiener. Damián, te mandamos saludos. Sigue ausente, pero esperamos ya la semana que viene tenerlo de vuelta. Shana Tová, para todos, para toda nuestra audiencia. Hatimá Tová. Hatimá Tová. ¿Qué quiere decir esto? ¿Podés explicarlo? A ver, vamos a explicar. Bueno, primero que nada creo que lo más importante que está en el orden de las prioridades es agradecerle a toda la gente que se acercó en estos últimos 2 días a nuestra conexión de Rosh Hashanah. La verdad que fue impactante ver tanta gente. Hasta el domingo, hasta último momento, la gente estaba registrándose y agregándose a la lista. Muchísima gente que vino, muchísima gente, hablo de cientos de personas que vinieron a las conexiones, muchísima gente que se quedó a compartir también las comidas con nosotros. La verdad que fue un placer tener, no digo un placer solo por el volumen de gente, sino la calidad de gente que vino, realmente gente amorosa que no conocíamos personalmente, que son muchos de nuestros oyentes, y que nos dieron mucha energía para poder hacer lo que hicimos este Rosh Hashanah y lograr lo que logramos. Hacía mucho tiempo que los sonidos del shofar no salían de la forma en que salieron. La verdad que fue un lindo evento. No sé, Lili, ¿cuál fue tu apreciación del caso? Yo sentí algo muy fuerte, porque era como, realmente nosotros hablamos mucho de la unidad, y en Kabbalah hablamos de unidad, hablamos del uno, somos uno, pero en la vida diaria no nos damos cuenta que ese uno puede existir, y acá lo sentimos nosotros y no fue un minuto, no había tiempo, no se sentía el tiempo, no se sentía estar parados, no se sentía, porque no es que no había donde sentarse, sino que mientras... Ciertos momentos de la conexión son parados. Y realmente éramos uno, era una sensación muy, realmente indescriptible, y por eso la gente quedó como con una sonrisa, con un agradecimiento, con felicidad. Realmente creo que nadie se va a olvidar de lo que vivimos estos días. Sí, la verdad que fue muy emocionante. Por otro lado, tenemos la suerte de tener este programa exactamente el día después de Rosh Hashanah, porque la energía, lo que está en el ambiente, es muy importante saber qué es lo que está pasando cósmicamente por los próximos 7 días. Porque los cabalistas nos explican que los 7 días, en realidad el proceso de la conexión completa de Rosh Hashanah, de Yamim Noraim, va desde Rosh Hashanah, el primer día de Tishrei, del mes de Libra, la luna nueva de Libra, hasta el día 10 de Tishrei, que es lo que se conoce como Yom Kippur, o como el famoso día del perdón, que cabalísticamente ahora vamos a explicar un poco qué es esto de Yom Kippur, y no es tan así como la tradición, por lo menos desde el punto de vista de la Kabbalah, no es tan así como la tradición judía lo ve, como un día de expiar pecados y de sufrimiento, y un día que esta idea del ayuno lo hace como un día de castigo casi, sino todo lo contrario. Y ahora vamos a tratar de esclarecer esto desde el punto de vista espiritual, siempre teniendo en cuenta que cuando nosotros decimos la explicación cabalística o desde el punto de vista espiritual, esta no es una de las formas de verlo o una de las, vamos a darle este enfoque. Claramente, en el Zohar, Rabbi Shimon Bar Yochai dice que si no es por esta explicación, estamos hablando del Zohar, es el principal libro de
de la fuente del conocimiento de la Kabbalah. Digamos, la primera vez que alguien lo organizó a este conocimiento en un texto escrito, y se escribió en el año 70, se terminó de escribir en el año 76 de la Era Común, o sea que estamos hablando de ya hace 2000 años. Rabbi Shimon Bar Yochai dice, si no es esta interpretación, si no es este entendimiento del porqué de estas conexiones, de estas festividades, de la Torá misma, no tiene sentido siquiera hacerlo. Y esto puede llamar la atención porque hay mucha gente religiosa, mucha gente ortodoxa, otros no tan ortodoxos, pero que siguen la tradición de estas costumbres de hacer un Yom Kippur, Rosh Hashanah, Pesach. Y el Zohar, Rabbi Shimon Bar Yochai, quien fue considerado en cuanto a el dictamen de leyes dentro de lo que es el Talmud, la máxima autoridad. No hubo otra persona que se considerara que... de hecho, hay lugares en donde en el Talmud, en los tratados del Talmud, habían disputas sobre... el Talmud, para los que no saben lo que es hay dos tratados de leyes. Uno que es el Talmud de Babilonia, que eran las leyes que se instituyeron bajo las cuales debería vivir el pueblo judío fuera, en el exilio de la tierra de Israel. Y otro Talmud que se conoce como Talmud Yerushalmi, el Talmud de Jerusalén, que es las leyes que quedaron para la gente que vivía en la tierra de Israel. En estos tratados de leyes habían los Tanaim, la gente que participaba y que no eran simplemente personas que, por decir hoy, sería el equivalente como tener un senado de la nación con senadores. No era gente que simplemente conocía de leyes y por eso participaban. Eran personas sumamente espirituales que tenían la capacidad de ver cómo funcionaba el mecanismo en el plano espiritual y lo plasmaban en leyes que sean lo más comprensivas posibles, que comprendieran la mayor cantidad de posibilidades del accionar humano, para que sea más simple para las personas saber qué cosas son cortocircuitos que van a traer consecuencias negativas y cuáles son las acciones que van a traer consecuencias positivas a tu vida. Cuando habían discusiones sobre esto, la máxima autoridad a quien se consultaba era Rabbi Shimon Bar Yochai, porque era el autor del Zohar y el máximo cabalista que ha vivido en la historia. ¿Por qué? Porque él tenía la capacidad de ver el otro plano, el 99%, la parte que no es... que no se ve, que el ojo humano no detecta. Y Rabbi Shimon dice, lo que estamos estudiando hoy, el punto de vista cabalístico de entendimiento de la Torá, no es simplemente uno de los tantos niveles, es, y no por nada se lo llamó Jochmat Haemet, el conocimiento de la verdad, porque también en las leyes y en las tradiciones y en las costumbres se perdió mucho de la verdadera esencia de la Torá. Hay un concepto dentro del judaísmo que dice que las tradiciones son más importantes que la ley, en un intento de conservar la identidad del pueblo, ¿sí? Entonces, cuando algo se convierte en una tradición, que en una comunidad, de un cierto lugar del mundo, se hacía de una cierta forma algo, a veces por carencia, porque no había los elementos necesarios para hacerlo. Por ejemplo, el 95% de la gente del mundo que festeja Hanukkah prende velas de Hanukkah.
Sin embargo, la halajá, la ley, dice que uno debe prender aceite, o sea, con mechitas, pero uno debe de prender aceite, porque el milagro de Hanukkah ocurrió con aceite, pero en un momento en Europa el aceite de oliva no era de fácil acceso, y empezaron a hacerlo con vela. Si no tenés el aceite para hacerlo, bueno, lo haces con vela. Y se terminó convirtiendo en una tradición que se expandió por el mundo, y hoy la gente tiene acceso a aceite de oliva para hacerlo de la forma correcta y conectar de la mejor manera posible. Sin embargo, lo hace con velas, porque ya se hizo una tradición, y porque no se estudia, porque se cree que son cosas que las debemos hacer para mantener una identidad de pueblo y para repetir algo que se viene haciendo hace cientos o miles de años, y no por el verdadero propósito por el cual estas aperturas cósmicas o estos regalos nos han sido dados, ¿sí? Que es para conectar con energía, con luz que mejora tu vida. Entonces, habiendo dicho esto, porque alguien me preguntó, bueno, pero alguien me dijo los otros días en Rosh Hashanah, bueno, pero esa es la interpretación cabalística. Y la verdad le tuve que decir, le digo, no es la interpretación cabalística, esa es la interpretación de Moshe Rabbeinu, ¿sí? De la persona que nos dio la Torá. Después llegaron todas las otras interpretaciones y los cambios y modificaciones, porque el pueblo judío se fue a vivir a lugares en donde no era posible hacer las cosas de una determinada manera, y todo se fue desvirtuando, y terminó siendo más importante la tradición que la verdadera esencia. Y por eso el 99% de la gente del mundo judeo-cristiano no pisa una iglesia o una sinagoga o un templo más que, no sé, los católicos una vez en la vida para bautizar a los hijos, y tal vez, no sé, hoy en día es increíble, la gente no asiste a los templos, a las sinagogas, a los lugares de oración. Y es entendible, porque sienten que no se llevan nada a cambio. Es como ir a trabajar y que no te paguen. Vas una vez, dos veces, a la tercera vez que fuiste a trabajar y no te pagan, no vas más. Entonces, el propósito de estas conexiones de Rosh Hashanah, de Yom Kippur, de todas estas aperturas cósmicas en el año, están hechas para conectar con energía que te tenés que llevar a tu vida. Y si vas a un lugar en donde de golpe te das con que no sentiste nada, no fue simplemente cumplir un ritual, la gente se va como que y aparte que trabajó y no le pagaron. Pero previamente nosotros hicimos un trabajo día a día de revisar, de preparar, de hacer un insight, que tampoco es cuestión de decir a qué hora es, llego y lo hago y tengo un milagro, porque el milagro está si uno decidió conectar desde adentro hacia afuera. Sí. Y la preparación es importante, no porque, a ver, ¿por qué la preparación siempre es importante? Y hay un concepto dentro de la Kabbalah que dice que la energía con la que uno conecta en los Hagim, en estas festividades, depende de el esfuerzo que uno hace en prepararse para la festividad. Y esto es muy simple, nosotros desde la Kabbalah lo entendemos fácilmente. Para recibir luz hay que presentar una vasija. La vasija es deseo. El deseo genera movimiento. Si vos no hiciste nada, estás mostrándole al universo que no tenés ningún deseo verdadero de recibir esa energía. Cuando vos entendés lo que está disponible y salís a buscarlo, querés esa energía de ese Rosh Hashanah, te vas a preparar de la mejor manera posible. Es increíble, también pasa que casos de gente que es la primera vez que pasaba Rosh Hashanah con nosotros y dijo, bueno, voy a ir el domingo a la noche, que es el día que puedo, lunes y martes que tengo trabajo, no voy el domingo a la noche. Claro, después de sentir lo que sintieron ese domingo a la noche, estando ahí, que es una de las conexiones más cortitas, gente se acercó a decirme, ¿cómo hago? No tengo pedido el día en el trabajo, no. Y le digo, bueno, andá y pedí el día. No, a mí jamás me darían el día, no es algo factible, no es... Sobre todo que sin ser judío, claro, por ahí ir a suena pedir, como
aprovechar la oportunidad. Claro. Y bueno, un caso puntual de una señora que trabaja en un lugar que dice, no, la verdad es que tendría que pedir con anticipación los días por vacaciones, por esto, por lo otro. Le digo, mira, vos andá y pedí, porque no es solo para vos, es también para el resto de la gente del lugar. La cosa es que llegó a la mañana a trabajar el día lunes, contó a dónde había estado, lo que había pasado. Trabaja en un lugar donde hay probablemente más de 1000 empleados, y el jefe pasa por la oficina de esta persona y le dice, qué bárbaro, qué buena energía que hay en esta oficina. Entonces ella se anima y le cuenta, le dice, sí, lo que pasa es que es por esto y por esto, porque estuve ayer. Y le dijo, bueno, anda. Y esas cosas que uno cree que ciertas cosas no son posibles. Y nosotros sabemos que si hay un deseo real, la luz es la que abre las puertitas para que nosotros entremos. Por supuesto, porque sabemos que el jefe no es que piensa por sí solo. Claro. El jefe selecciona pensamientos entre lo que la luz y el oponente le ponen en su cabeza. Entonces, lo que pasa es que somos nosotros los que decimos, no, me va a decir que no. Claro, y con esa conciencia es difícil que te digan que sí. Claro. En fin, queremos empezar a ver un poquito qué es lo que viene. Lo primero que tenemos que saber es que entre Rosh Hashanah y Yom Kippur, que dijimos que son 10 días, 2 días, los primeros 2 días, son Rosh Hashanah. El último día es Yom Kippur, con lo cual hay 7 días en medio. Esto quiere decir que en cualquier año, no importa qué tipo de calendario, como sea, entre Rosh Hashanah y Yom Kippur, siempre hay un lunes, un martes, un miércoles. Este año empezamos con un miércoles, pero hay un miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes y martes. En Rosh Hashanah ocurrió esta especie de juicio cósmico que ya hemos explicado en el programa, en varios programas anteriores, y la fianza, por decirlo de alguna forma, que nosotros dejamos en custodia a cambio de salir con esta especie de libertad condicional. El proceso lo habíamos explicado anteriormente. Llegamos a Rosh Hashanah, tratamos de evitar el juicio declarándonos culpables de lo que sea que se nos acuse. Total, sabemos que el tener esta actitud de tomar responsabilidad por lo que hemos hecho nos permite saltear el juicio y enfrentar directamente al juez. Y el juez, sabemos que el juez es absolutamente benevolente. De hecho, nos va a dar mucho más de lo que pudiéramos recibir por el mérito de nuestras acciones positivas del año anterior. Pero le prometemos al juez de alguna forma que vamos a cambiar. Y es fácil sentir que uno va a cambiar y tener el deseo de cambiar cuando uno está ahí en Rosh Hashanah. Porque en esos 2 días, en donde uno está en un lugar con un montón de gente espiritual, donde las explicaciones, las conexiones bajan mucha luz, bajan mucha energía, uno siente que el cambio es posible. Y tenemos que saber que si hicimos las conexiones de Rosh Hashanah, toda la energía necesaria para un año completo de vida plena está ahí disponible para nosotros. El tema es que salimos durante una semana en libertad condicional y se nos va a ir devolviendo 7 partes de nuestro alma, que la dejamos, por decirlo de alguna forma, como fianza. Se nos va a ir devolviendo 7 partes para que le mostremos al universo, con esta nueva luz que tenemos, qué vamos a hacer con todos los días miércoles del año, qué vamos a hacer con todos los días jueves del año. Con lo cual, si mientras estábamos ahí en Rosh Hashanah pensamos, y la verdad es que yo tendría que dejar de hacer ciertas cosas, empezar a hacer otras cosas que mostrarían un cambio en mi vida, bueno, acá tenemos esta semana. La luz te da, sin darte la intensidad completa de el poder de tu alma, te da solo suficiente luz para un día,
para ver cómo la vas a distribuir durante el año. Las acciones que haga hoy, este día miércoles, van a afectar a todos los miércoles del año. Y la razón, y esto lo explicamos en uno de los talleres que dimos ayer casualmente, la luz que uno recibe en Rosh Hashanah puede ser perjudicial si la persona con esa energía extra que recibe ahora para el resto del año la usa para cosas negativas. Porque sin duda, a partir del día después de Yom Kippur, la persona va a sentir que tiene una recarga nueva de energía. Y mucha gente le pone las excusas, dice, no, bueno, lo que pasa es que llega octubre y uno siente que ya está llegando fin de año y las vacaciones y hay como una energía renovada, o la primavera o lo que sea, la excusa externa que se le quiera dar. También podemos vivir más fácilmente. Entonces, por eso es que sentimos que ¿para qué vamos a hacer el esfuerzo si nos viene dado fácil? Tenemos, digamos, el esfuerzo significa cuando no lo tenemos, pero una vez que lo tenemos nos vamos a esforzar. Claro, hay Lili nos recuerda este concepto primordial en el estudio de la Kabbalah, que es que la satisfacción a un deseo anula ese deseo. Y como el deseo es lo que genera movimiento, la satisfacción a un deseo genera quietud. Y nosotros vinimos... Y disfrute. Nosotros vinimos a este mundo a progresar en nuestro camino espiritual, ¿sí? Vinimos a crecer. Y la gente, y esto es interesante y muy importante tener siempre en cuenta, nosotros no somos juzgados por qué tan buenas o malas personas somos. Nosotros somos juzgados por cuán mejores somos. No se trata, o sea, una persona que nace buena y muere buena no hizo nada de su vida. El tipo que a lo mejor empezó en su adolescencia a ser un estafador, un asesino serial, quién sabe qué, y termina su vida siendo solo un ladrón, el universo lo va a ver de manera favorable y le va a dar mucha satisfacción a cosas que él esté buscando, porque le va a estar mostrando constantemente al universo el crecimiento. Le va a dar vida. Le va a dar vida, porque el crecimiento genera eso, vida. Entonces, dijimos en el taller que dimos ayer en Rosh Hashanah, mientras uno está en Rosh Hashanah, uno dice, ay, sí, la verdad es que si yo tuviera más salud, más dinero, una mejor relación de pareja, todo lo que pudiera hacer. Y la verdad, lo que le pasa a la mayoría de la gente, tengo alumnos que vienen a hablar conmigo porque están con problemas de dinero, que están con problemas de salud, que se sienten solos, porque y este es el principal punto conflictivo para la mayoría de la gente, es la pareja, ¿sí? Y hoy más que nunca se ve la falta de pareja. Hace 10, 12 años atrás, mucha gente venía a hablarme de los conflictos que tenía en su pareja, y hoy mucha gente, sobre todo muchas mujeres, se sientan a hablar conmigo de la falta de pareja, de la soledad, del estar solas. Y uno habla con las personas y le da ciertas herramientas espirituales, cambios, cosas que pueden hacer en su vida para recibir más luz. Y la luz, cuando llega a su vida, se manifiesta en llenar carencias. Y es increíble, en el momento en el que la persona, qué sé yo, les cuento un caso específico, una persona que después de hablar con esta persona y ver la situación de vida de donde ella venía, entre los dos llegamos medio a una conclusión, que tal vez lo que esta persona tiene que hacer es hacer un trabajo de voluntariado, ayudando en algún lugar donde hubieran niños, un comedor, un asilo, algo que tuviera que ver con niños desprotegidos, por la historia de vida específica de esta persona. No es que esto es una fórmula para todos igual. Entonces la persona empieza a hacer esto y empieza a ver cambios en su vida, empieza a voluntariar de su tiempo,
a ayudar a niños, más allá de la satisfacción que le da el hacer ese trabajo de ayudar a otros, que esa satisfacción que produce genera que la persona empiece a vibrar en otra frecuencia, y en esa otra frecuencia esa persona se convierte en alguien más atractiva, no porque se hizo un tratamiento de belleza sino que brilla de otra forma y le empieza a ir mejor en el ámbito amoroso, hasta que se pone de novia con alguien. Y le pregunto, ¿y cómo vas con lo que...? Uy, la verdad es que ahora con esta persona que estamos que estoy saliendo, que solo tiene los fines de semana libre y casi no lo veo durante la semana, entonces dejé de hacer el voluntariado. Y uno dice, entonces, que te llegara la satisfacción no te sirve como persona, porque habías hecho un crecimiento, y ese crecimiento te llevó no solo a ser más atractiva a esa energía que estás buscando, pero en el momento que recibiste la energía que buscabas, dejaste de hacer lo que te hacía bien y lo que te hacía crecer. Con lo cual, haber recibido la satisfacción a ese deseo no le da una plusvalía a tu vida, te saca energía. Con lo cual, después no te sorprendas si esa persona que se vio atraída a vos porque brillabas de una cierta forma, al poco tiempo ya no se sienta más atraída. Porque lo que lo atrajo era tu nivel de energía, tu espiritualidad, y si lo perdés ese atractivo. Y en Rosh Hashanah recibimos una gran cantidad de luz, pero tiene que ser no para que nos quedemos sentados en casa y digamos, bueno, recibí la luz, ahora me siento y la disfruto. Ahora tengo que salir a hacer más con eso. O podemos cambiar el tipo de desafío, porque si no la gente puede pensar que tiene que seguir toda su vida haciendo la misma tarea. No, sin duda, es más, en el momento que esa tarea de ir a hacer ese voluntariado se convierte en algo fácil de hacer, seguramente ya no es la tarea que la persona debería de estar haciendo. Tendría que ya estar buscando algo que le cueste más hacer. Y porque en el desafío cábala, está el crecimiento. Tampoco como cábala, como cábala, decir, no lo voy a dejar porque voy a perder todo. No, es buscar nuevas, agrandar la vasija. Sí, y la vasija solo se agranda con esfuerzo. Uh-huh. ¿Sí? Haciendo lo que tenés ahora es producto de lo que venís haciendo, sea bueno o malo. Seguir haciendo siempre lo mismo te va a seguir dando siempre el mismo resultado, hasta que uno no sale y empuja y busca crecer, no ve cambios verdaderos en su vida. Y en realidad, por experiencia personal, nosotros lo llamamos oportunidad. O sea, se va a presentar la nueva oportunidad, el nuevo desafío. Quizás no tenemos ni que ir a buscarlo. Si uno tiene el deseo de crecer, hay que detectarlo. Se presenta. Es un tema. Hay que saberlo, no hay detectar. Que esquivarlo. No, hay que detectarlo, que esa es la oportunidad, y solos nos va a llevar al otro nivel con el desafío mayor, porque parece como que tuviéramos que hacer un menú y ir siguiéndolo, y no. Les cuento respecto a este caso específico de esta persona y su voluntariado con los niños. La respuesta era muy simple. Le digo, discúlpame, fulanita, ¿nunca lo invitaste a tu...? Está bien, ibas solo 1 hora y media por fin de semana, y si lo podés ver a él todo el fin de semana, ¿nunca se te ocurrió invitarlo y que los dos juntos hagan esto? Y lo hacen hoy en día, pero es tan fácil caer en esto de que apenas tenés la satisfacción de eso que estás buscando, relajarte y dejar de crecer, que hay que prestarle atención. Entonces, lo que tenemos, el desafío, la prueba que tenemos por los próximos 7 días, es llevar la energía de Rosh Hashanah a demostrar, estos 7 días tienen que ser 7 días de esfuerzos. Esfuerzos en mostrar que eso que se me cruzó por la cabeza mientras estaba ahí en Rosh Hashanah y dije, debería de cambiar esto, debería de cambiar lo otro, hacerlo. Asegurarse de que estos 7 días sean días
de dar, no de estar todo el tiempo pensando en recibir. Ya recibiste en Rosh Hashanah, ahora es el momento de dar. Y dar quiere decir ayudar a los demás, dar sonrisas en la calle. ¿Cuánto te cuesta sonreírle a alguien con quien te cruzas en la calle, aunque no lo conozcas? Mostrar que esa luz que tenés, que recibiste, es para compartir y no para un deseo egoísta de consumirla y que se acabe, ¿sí? Mostrarle a la luz que somos canales. Tratar de no juzgar. Cuando vemos una situación que nos enoja, tratar de no juzgarla, tratar de entender qué posibilidades tiene esa persona de cambiar, si lo puede hacer o no, ponernos un poco en su lugar, sentir esa frustración que puede sentir. Aplicar lo que venimos aprendiendo con nuestros oyentes de acá de Dakota ya hace casi un año. Nos vamos a ir a un pequeño corte. Detrás de la pausa vamos a explicar la próxima escala, que es Yom Kippur. ¿De qué se trata? ¿Cuándo es? Y nos vemos en 2 minutitos. Muchísimas gracias. Y estamos de vuelta en este segundo bloque aquí en Radio Dakota. Diego siempre nos pone los temas justos, ¿sí? Caminando en praderas de oro. Así es. Me hizo acordar, hay en uno de los escritos de Rabbi Yitzhak Luria, del Ari, en Sha'ar HaKavanot, las puertas de las meditaciones, el Ari dice que hay una meditación que cuando una persona no conoce exactamente todas las meditaciones que se deben de hacer para acciones específicas, que el Ari, tenemos que aclarar que dejó escritos en este libro que se llama Las puertas de las meditaciones, dejó, para que tengan una idea, hay una sección que tiene 1,5 páginas de meditaciones que uno tiene que conocer para atarse los cordones de los zapatos. Era gente que vivía en un nivel de espiritualidad que seguramente era más fácil de llevar a cabo hace 500 años atrás cuando él pasó por el mundo, pero que en definitiva hoy es algo complicado por cómo son los tiempos, aplicar todo ese tipo de conocimiento. Y en una especie de salvedad que él hace en este libro, escrito por su alumno Rabbi Haim Vital, sobre las intenciones, las meditaciones que uno tiene que hacer cuando cumple un precepto, el Ari dice que si una persona no conoce exactamente en qué tiene que estar pensando, una meditación que reemplaza el conocer exactamente qué nombres y qué variaciones de los nombres de Dios hay que utilizar y todas estas cosas tan técnicas y las sefirot que se están afectando y todo esto que el Ari explica con mucho detalle, el Ari dice que la persona tiene que sentir que cuando está haciendo ese precepto, llevarse a sí mismo a sentir la alegría de hacerlo como si le estuvieran pagando miles de monedas de oro, como si después de hacer esa acción a su alrededor, dice que si pudiera caminar en como dice la canción, fields of gold, ¿sí? Praderas de oro generadas por la acción. Imagínense si, por hacer algo tonto, no sé, hay una lavada de manos ritual en la mañana que uno hace para deshacerse de la negatividad de la noche, y uno a veces lo hace casi automático cuando se está levantando, pero hay ciertas kavanot, ciertas meditaciones que uno debe hacer. Por lo menos la mínima es tener en cuenta que la bendición que uno dice al Netilat Yadayim tiene 13 palabras que conectan con los 13 atributos de la misericordia. Pero ponele que si ya ni siquiera eso uno a veces se acuerda porque uno está recién levantado, está con la cabeza bombada, como uno dice. Si uno pudiera sentir que aunque sea esa acción que uno hace, abre las puertas
de las puertas cósmicas del sustento, y hacer esa acción le trae energía a mi vida y me debe dar a mí la alegría como si fuera que me están pagando miles de monedas de oro por hacer esa acción. Todos sabemos con la alegría que haríamos las cosas si por cada vez que vamos a hacer algo nos pagaran con bolsas llenas de monedas de oro. Seguramente no nos costaría tanto hacer las mismas acciones, y a la persona que le cuesta levantarse temprano para ir al gimnasio, pero eso es lo que decidió que tiene que hacer, y su oponente lo persigue en eso específicamente, porque ahí es a donde está el desafío para él. Imaginémonos cómo sería, qué tan rápido nos levantaríamos de la cama si supiéramos que apenas llegamos al gimnasio nos van a pagar 2 bolsas de monedas de oro. Y hay que entender que es así, el Ari no lo dice figurativamente. Ayer dimos también un seminario en Rosh Hashanah acerca de el dinero, y nosotros entendemos cabalísticamente que no buscamos la moneda de oro, el billete, buscamos la energía, y la energía que tiene hacer tu tikkun te abre las puertas después a cualquier tipo de satisfacción que la persona busca. Lo que pasa es que tenemos encima 2000 años de religiones y de conceptos hasta con ciertos matices de manipulación que provienen de las religiones sobre el cumplimiento de preceptos, que terminó haciendo que la gente, que las personas del mundo sientan que todo lo que está relacionado con lo que nosotros llamamos Torah o Mitzvot, ¿sí? Los preceptos y el conocimiento de la Kabbalah, de la Torah, sea casi como un castigo. ¿Sí? La gente lo siente como un peso. O sea, se hace y por ni hablar miedo. de cuando creo que es más, que se la lleva mejor la persona que dice, no, yo por obligación con Dios no hago nada porque no tengo ninguna prueba de que existe. Se la lleva mejor para su tikkun la persona que piensa de esta manera y por lo menos está en control de su vida, que el que hace las cosas por miedo a que lo parta un rayo, ¿no? Ahora, si nosotros supiéramos cómo producir esa satisfacción, no necesitaríamos comprar nada, porque sería la misma, o sea, la misma emoción, esa sensación de felicidad que tenemos cuando tenemos lo que recién compramos. Si la supiéramos fabricar, no necesitaríamos comprar. O sea, lo produciríamos, y es eso lo que vos decís, o sea, unirnos al creador, a esa sensación, nos produce casi el mismo efecto que tener el bien material en las manos. Sí, pero también hay que tener en cuenta que por algo todas esas cosas materiales existen y son manifestaciones de la luz en el plano físico, con lo cual, porque conozco también mucha gente muy espiritual que pretende que esté bien que sus hijos pasen hambre porque ellos son están sumamente satisfechos con su espiritualidad. Y también es importante saber que pocas cosas, según explica el Zohar, le producen tanto sufrimiento a la Shejinah, a la presencia divina en la tierra, como la pobreza humana. El que las personas no tengan para vestirse, para comer, el que la persona sufra pobreza. Todo este tema de la pobreza digna no es algo muy cabalístico. Yo hablo del quinto par de zapatos. No, bueno, ahí está. El quinto par de zapatos generalmente viene porque el cuarto te dio satisfacción por muy poquito tiempo y como te gustó la satisfacción que te dio, necesitas salir a comprar el quinto y el sexto, y así es el siguiente auto y la siguiente esposa o novia o amante. Y termina la gente buscando el cortocircuito, la luz fuerte pero que dura poco versus realmente extraer la luz interna. No sé si al final explicamos, no va a dar el tiempo hoy porque quiero hablar de Yom Kippur, pero el tema, no sé si en la radio se explicó, si fue en una de las clases de Zohar, el por qué
del número 11, creo que sí lo hablamos acá, de cómo las cosas que brillan tanto por fuera es porque son vasijas que rechazan a la luz, y la luz, las vasijas siempre atraen luz y hace que brille por fuera, entonces siempre brilla más el próximo par de zapatos y la próxima novia y lo que alguien más tiene. ¿Sí? El pasto se ve más verde en el jardín del vecino. Y esto es algo que uno de mis maestros decía. Esto es cierto, el pasto se ve más verde en el jardín del vecino, incluso si el tuyo está igual de verde, porque vos estás parado sobre tu pasto y lo ves desde arriba, y en el del vecino, cuando uno lo ve desde una cierta perspectiva y desde una distancia, todo se ve mejor. No se ve las imperfecciones. Claro, y no se ve el trabajo que el vecino tiene que hacer. El pasto del vecino no te produce trabajo a vos, solo lo ves y lo disfrutás. El tuyo, en cuanto lo descuidas, se empieza a poner amarillo, se pone largo. Y bueno, vamos a hablar un poquito de Yom Kippur. Tenemos 10-12 minutos para explicar de qué se trata la próxima escala que tenemos, que es el día miércoles de la semana que viene, con lo cual el programa de la semana que viene va a salir un programa grabado, probablemente este mismo, porque vamos a estar en plena conexión de Yom Kippur. Este día, que es considerado como día del perdón, por decirlo de alguna forma, es el final del proceso. Es el día que se conoce como el día del sello. En el momento en el que comienza la conexión de Yom Kippur, que se llama Kol Nidrei, todas las promesas, quiere decir Kol Nidrei, Kol Nedarei o Nidrei en arameo. En ese momento, nos dice la misma liturgia que se utiliza ese día y que se lee, se completa el sello. Hubo un juicio en Rosh Hashanah, hubo una semana de libertad condicional para ver si era cierto que la persona se iba a portar bien, mejor, o cómo iba a vivir el resto del año. Y en ese día noveno, en el momento en el que la energía va de Yesod a Malhut, ¿sí? Sabemos que en Yesod es el lugar en donde la energía se manifiesta, deja de ser metafísica y se convierte en física. En ese momento, nos dicen los cabalistas, se abren las puertas de Binah, las puertas de el depósito de energía universal se abren con la apertura del Ejal, del arca en donde está la Torá en la noche de Kol Nidrei, que se acostumbra a abrir el arca y a sacar 1 o 2, la cantidad de libros que sea que ese templo o ese lugar tenga. En ese momento que se abren las puertas cósmicas, el sello cae encima del veredicto, por decirlo de alguna forma, y se abre la bóveda de toda esa luz para todo ese año, para que vayas a buscar lo que te ganaste en Rosh Hashanah y los 7 días posteriores. Con lo cual, contrario a lo que mucha gente piensa, que es un día de sufrimiento donde uno debe pedir perdón por un montón de cosas, y ahora vamos a explicar el proceso de Vidui, por qué es así que la gente interpreta que es un día de pedir perdón, y por eso se lo conoce como el día del perdón, pero eso no es como es una adaptación moderna del propósito de ese día. Lo que sucede en ese día es que las puertas cósmicas de Binah, de lo que es la madre superiora del mundo, que es la proveedora de luz y de vida para el mundo, se abren para que uno vaya a buscar y a tomar todo lo que pueda llevarse. Por otro lado, se activa también la energía de la misericordia, con lo cual no importa tanto qué es lo que haya dicho el sello, esa apertura que se produce es como decir, el creador dice, bueno, según lo que se evaluó en el juicio y el veredicto es
pero andá y sacá de ahí lo que... Yo ahora me tomo el día libre, vos andá y sacá de la bóveda todo lo que te puedas llevar de lo que corresponde a tu veredicto. Y en realidad está abierto a que te lleves lo que sea, porque cuando se abren las puertas de Binah, se abre la puerta al Ein Sof, a lo infinito, y ahí hay todo. El propósito por el cual empezamos haciendo Kol Nidrei, que pareciera que es una cancelación de promesas, la cancelación de promesas se hace antes de Rosh Hashanah. Lo hicimos todos juntos el día domingo a la tarde, antes de que bajara el sol, esta conexión que se llama Atarat Nedarim, la cancelación de las promesas. Si ya lo acabamos de hacer, ¿qué sentido tiene Kol Nidrei? Y el Zohar nos explica que Kol Nidrei tiene el propósito de cancelar las promesas kármicas que nosotros traemos de vidas pasadas y de incluso de esta vida, que pueden traer consecuencias negativas a nuestra vida. Las leyes de causa y efecto son una especie de sistema de promesas. La persona hace una acción, esa acción sube y esa acción promete desde el momento en el que se realizó una consecuencia en un determinado día y en un determinado lugar. El propósito de Yom Kippur y de Kol Nidrei es que cuando llegue la notificación, ¿sí?, una notificación judicial de que acá está la sentencia de algo negativo que hiciste en el año anterior o incluso en vidas pasadas, no te encuentre porque vos ya no vivas más ahí, porque hayas cambiado, porque el cambio que hayas generado en vos mismo ya no seas la misma persona, con lo cual para quien fue creada esa consecuencia no tenga destinatario. Es lo que hacen los abogados en Argentina, que le hacen cambiar el número de la chapa para retrasar la notificación de un juicio. Esto es algo parecido, pero espiritualmente. Si uno cambia, el veredicto no te encuentra. Por otro lado, y le avisamos ya a nuestros oyentes que busquen en nuestro Facebook. Durante esta semana va a haber información de las conexiones que vamos a hacer, dónde van a ser, los horarios y demás. Por otro lado, está esto de ayunar. ¿Por qué se ayuna? Los religiosos, mucha gente dice, es para sufrir, para mostrar que... No se trata de sufrir. De hecho, hay que tratar de comer la mayor cantidad de comida posible antes de Yom Kippur para no tener hambre durante Yom Kippur. El tema es, si te dan una cierta cantidad de tiempo limitada para llevarte todo lo que te puedas llevar. Si te dijeran, mañana de 3 a 4 está abierta la bóveda del banco y te podés llevar todo el dinero que te puedas llevar. ¿Qué vas a hacer en esas 2 horas? ¿Sentarte a almorzar en medio? ¿Tomarte media hora? ¿1 hora? Entonces hay una cierta cantidad de restricciones que hacemos en Yom Kippur que tienen como propósito alejarnos de lo mundano. No son para que la persona sufra. Al revés, hay que tratar de prepararse para no sufrir en lo absoluto. Es para alejarse de lo mundano y conectar con la energía divina. Por último, este proceso de vidui se llama, que es ciertas confesiones que uno lee durante el proceso de Yom Kippur, en donde uno confiesa cosas que la mayoría uno no las ha hecho. Los cabalistas explican que cada una de estas frases tienen el poder de limpiar de nuestros huesos, de nuestro ADN, cualquier conexión que podamos tener con los paquetes de energía negativas cósmicas a las que pertenece esa transgresión que uno confiesa. No es por declararse culpable simplemente y decir, ay, perdón Dios. Es un proceso de limpieza para empezar el año limpios y con toda esa energía que podamos haber recolectado en ese 10º día, que es el día en donde se entrega la luz con la que empezamos a conectar en Rosh Hashanah. Otra vez, le recordamos a nuestros oyentes, entren a nuestro Facebook, también a el Facebook, es buscar simplemente Kabbalah aplicada con una sola B larga y H al final, la palabra aplicada tal como suena, o nuestro portal www.kabbalahaplicada.com.
Habrá que registrarse. Para Kippur sí, seguramente nos vamos a registrar y seguramente a más tardar el día lunes ya va a estar, durante el fin de semana ya va a estar tanto en nuestra página como en Facebook las indicaciones de dónde, cómo y cómo anotarse en el evento. Seguramente a través de la misma página que se utilizó para Rosh Hashanah. Los dejamos, aprovechen la semana. Gracias Lili, gracias Diego. Aprovechemos la semana para hacer de esta semana un año increíble para todos nosotros. Gracias.